Hola niños y niñas, bienvenidos una vez más a clases de escuela dominical. Para empezar, vamos a orar. Les voy a pedir que cierren sus ojos y que inclinen sus rostros. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por una clase más, por un día más que tú nos das, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú tienes misericordia todos los días con nosotros, Señor. Te damos gracias por cada uno de los niños que ven estos videos, Señor, y de sus padres. Te pedimos que tú los guardes y que tú les hables a través de la clase. Te pedimos también, Padre Santo, que lo guardes y que lo guíes, Padre, en todas las cosas que ellos hagan. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, en estos 3 domingos, a partir de hoy, vamos a estar hablando acerca de las epístolas generales. ¿Qué son las epístolas generales? Las epístolas generales son cartas escritas a la iglesia primitiva por otros apóstoles aparte de Pablo. Estos libros se llaman epístolas generales porque no están dirigidas a ninguna iglesia o comunidad en particular. Las epístolas contienen enseñanzas básicas para todos los cristianos acerca de cómo vivir una vida que le agrade a Dios. Vamos a ver de qué tratan las epístolas generales. Las epístolas generales circulaban de iglesia a iglesia. En Hebreos vemos que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. En Santiago, instrucciones para la vida cristiana. En Primera y Segunda de Pedro, cómo se deben conducir los creyentes en medio de la persecución. En Primera, Segunda y Tercera de Juan, advertencias contra las falsas enseñanzas y la seguridad de la salvación. Y en Judas, advertencias contra las falsas enseñanzas. Estas cartas fueron escritas por líderes de la iglesia primitiva, entre ellos Santiago, Pedro, Juan y Judas. Santiago escribió estas epístolas a los judíos que se encontraban dispersos por varias partes, y él les escribió para animarlos y para procurar que ellos siguieran en la fe. El libro de Santiago fue escrito por el apóstol Santiago, que él era el hermano de Jesús, y él era llamado por Pablo uno de los pilares de la iglesia. El tema de hoy se llama Los creyentes y la fe. Voy a pedirles que busquen en sus Biblias Santiago 2 del versículo 14 al 24. La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y si también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, un hombre vano, de que la fe sin obras es muerta? Si no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La fe por sí sola no tiene obras, está muerta. Al escribir esto, Santiago estaba diciendo a los creyentes que pusieran en práctica su fe, que predicaran con los hechos lo que decían creer en el corazón. Santiago puso, por ejemplo, a Abraham. Dios prometió que Abraham tendría una gran familia.
la familia de Abraham llegaría a ser el pueblo judío. Abraham esperó muchos años antes de que Dios le diera un hijo. Luego, Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo en sacrificio. Aquello no parecía tener sentido. ¿Cómo Dios le iba a pedir que le diera a su único hijo? Abraham no solo tuvo fe en Dios, cumpliría su promesa, sino que puso en práctica esa fe. Abraham dio prueba en su fe cuando colocó a su hijo en el altar. Dios salvó la vida del hijo de Abraham y cumplió la promesa. Si Abraham no hubiera obrado conforme a su fe, tal vez no habría sido el padre del gran pueblo de Israel. Abraham obró conforme a su fe y por eso ha sido bendición a todo el mundo. Nosotros podemos seguir el ejemplo de Abraham. Nuestra fe en Dios debería estar acompañada de obras en el servicio de Él. En la Biblia vemos varios ejemplos de personas que han tenido fe y han puesto en práctica su fe. Vemos el ejemplo de Noé. Noé construyó el arca. Tardó mucho tiempo en construirla y las personas pensaban que estaba loco porque no llovía en esos tiempos. Y Dios le dijo a Noé que iba a llover y que iba a haber un diluvio. Noé le creyó a Dios y como le creyó a Dios, vino y construyó el arca. Vemos el ejemplo de Gedeón. Cuando Dios le dijo a Gedeón que lo enviaría a él para liberar a los israelitas de la mano de los madianitas, Gedeón hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Él tuvo fe. También vemos el ejemplo de Ana. Ana no podía tener hijos y ella le oró a Dios y con fe creyó que Dios le iba a dar un hijo. Y así fue. Ella fue la madre del profeta Samuel. También vemos el ejemplo de David cuando luchó contra el gigante Goliat. Goliat era grande, pero David sabía que Dios estaba con él. Nuestro versículo clave es Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Como hemos estudiado, muchas personas han vivido en la fe. Nosotros como cristianos tenemos que vivir en la fe, pero antes de poder vivir en la fe, nosotros debemos creer en Jesús. Entonces yo les voy a animar a que cierren sus ojos y que inclinen sus rostros para que oremos y le digamos a Jesús que creemos en Él y que queremos vivir conforme a su voluntad. Cierren sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias por la palabra que has traído hoy a nuestra vida, Dios. Gracias, Padre, porque tú nos has amado tanto que has enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Y te damos gracias, Padre, porque no somos nosotros los que tenemos que pagar con nuestras vidas. Gracias, Dios, por ese amor tan inmenso. Te pedimos, Padre Santo, que nosotros podamos vivir en la fe conforme a tu voluntad, Dios. Entregamos nuestros corazones a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, eso es todo por hoy. Esperamos que nos manden sus evidencias y que contesten las preguntas al final.